Cuando recéis, no uséis muchas palabras. Podemos orar con muchas palabras si eso nos sale del corazón. Si nos sale del corazón el hablar con Dios como el que habla con un padre y nos ponemos a conversar con Él, fantástico. Porque la oración es conversación. No es el budismo. El budismo más ortodoxo, que no tiene clara la idea de Dios, no la tiene nada clara, aunque bueno, están a un paso del concepto de Dios. Pero el budismo lo que busca solo es el silencio interior, la quietud interior, lo cual para muchas personas ya es un paso adelante, porque están llenas de tensión, están llenas de nerviosismo, de preocupaciones, y el aprender a hacer silencio interior ya es un paso beneficioso. Pero la oración cristiana es diálogo con Dios. Entonces, si una persona se pone a hablar con Dios, puede usar cuantas palabras quiera, pero es lo que salga del corazón. No es por usar más palabras que vamos a ser más escuchados. No es porque estemos más rato hablando que vamos a ser más escuchados. A veces una oración pura, sencilla y breve puede llegar directamente al corazón de Dios y decir sí. A veces la mera verborrea no tiene tanto poder como una oración breve hecha con mucha fe. No es la cantidad, es el amor, la fe, la esperanza que pongamos a la oración, que es diálogo, pero que al mismo tiempo puede llegar un momento en que ya hemos hablado todo lo que queríamos hablar con Dios y entonces el alma dice, y ahora que estoy en la presencia de Dios, ¿qué hago? Pues hay otro modo de tener esa conversación con Dios, que es leer, meditar. El libro más noble para ello es la palabra de Dios, que tiene partes que están como pensadas para eso. Por supuesto, el gran libro para la oración son los Salmos. Ese libro está pensado para orar. Dios lo dio para que oremos. Pero después hay otros pasajes de la palabra que Él nos dice que están pensados para ser meditados, no para ser leídos de una forma corrida, rápida. Por ejemplo, el libro del Eclesiástico. Por ejemplo, el libro de la sabiduría. Y otros. En realidad, todos los sapienciales, desde el Eclesiastés pasando por Proverbios. Todos. Los libros sapienciales están pensados para escuchar a Dios y meditar. También es un diálogo, porque escuchamos a Él y lo pensamos. No se trata de hablar. A veces lo que nos dice es tan profundo que necesitamos un tiempo. Y el tercer modo de hacer oración es que a veces leyendo el alma puede enardecerse de amor a Dios y ya no puede sujetarse a las palabras, tiene que decirle que le ama, que le quiere, tiene que imaginarse a Jesús y que le abraza, tiene que imaginarse que está allí y se arroja a sus pies postrándose. Es un diálogo, pero ya no tanto con palabras, sino con los gestos, las cosas que hacemos con la imaginación. También es un diálogo, pero en vez de palabras usamos imágenes. Y el diálogo no es tanto con palabras como con sentimientos, sea de arrepentimiento, de glorificación, Hay otra forma de orar, que es cuando una persona ya lleva mucho tiempo de vida de oración, mucho tiempo de avance en la vida espiritual, sobre todo también en la ascética, llega un momento en que todo esto ya no produce ningún efecto en el alma. Y entonces Santa Teresa de Jesús dice que cuando ya uno ha pasado por todas estas fases y no saca ningún fruto y se queda en aridez, es el momento en que la oración sea una contemplación amorosa. Pero lo dice ella, mientras se saque fruto de lo previo, hay que hacer lo previo. Pero sí, yo he conocido muchas almas de laicos, de religiosas por supuesto, que llegan ya a un momento en que mucha parte de su oración, o a temporadas,
es ya una contemplación amorosa, sin palabras, sin imaginación, en la quietud del alma contemplar. Si vemos todo este avance de la evolución espiritual, comprendemos más profundamente las palabras de Jesús. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos. La eficacia en los paganos, en los sacerdotes paganos, estaba en la fórmula. Enséñame una fórmula de poder, una fórmula que tenga poder. En el cristianismo no hay fórmulas de poder. Está el diálogo con Dios, el amor que le transmitimos, ya está. La fórmula no importa, ni para pedir, ni para ser protegidos, ni para nada. Lo que salga del corazón. A veces la oración puede ser mientras vamos a una parada de autobús o mientras estamos comprando en el supermercado, repetir Jesús, 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 incluso más lento que lo estoy haciendo yo. Y allí está todo condensado. O el nombre de María. O sea, como veis, la oración es muy variada. ¿Qué oración tenéis que hacer? Muy sencillo. La que os sintáis impulsados a ello. La oración que más fruto veáis que os produce, hacedla. La oración que más devoción os produzca, hacedla. Cuando estamos sentados en el banco, a veces podemos comenzar con una oración vocal, seguir meditando un poquito algo de la Biblia. Hay libros muy buenos de meditación escritos por santos y por grandes autores. Después pasamos a la oración más afectiva. Hay otro momento en que estamos concentrados, pero solo mirando la cruz. Y nuestra mirada es la oración. O sea, como veis, la oración es una cosa cambiante. Dejaos llevar. No penséis que la hacéis mal porque cambiéis de lo uno a lo otro. Sencillamente, dejaos llevar. Y entonces la oración pasa a ser un momento tan agradable del día. Hay gente que dice, es que estoy muy cansado. Hay que aprender a descansar orando y a orar descansando. Si uno está muy cansado, nada mejor que sentarse en un cómodo sillón si uno quiere, relajado, tranquilo, y ponerse a hablar con Dios en casa, al final del trabajo del día. No habrá descanso más agradable, ni el mejor programa de televisión, ni la mejor película. Nada produce el efecto de la gracia, de placer, de relax. Nada descansa tanto la mente como la oración. Por eso nunca digáis, es que estoy muy cansado. No, ora descansando. Ora descansando. Ponte en una postura cómoda, ponte en un lugar cómodo y habla con tu Padre tranquilamente. Que nunca sea esa una excusa. Tampoco que sea excusa los ruidos de la casa. El mejor lugar donde se ora siempre es el templo de Dios ante la presencia de la Eucaristía. Sobre todo cuando ya se ha ido la gente y se quedan solo los que quieren orar. Pero si uno no puede, en casa, con el ruido que haya, pues se ora que Dios ya lo entiende y Dios le ayudará. Es uno el que se pone nervioso, pero si uno dice, Señor, pues con ruido y oyendo el programa de mi hijo que ha puesto la tele muy alta y no lo baja, pues ya está. Es la tensión que uno pone la que no nos permite orar. Si uno se relaja, nos despistaremos a lo mejor, pero si no podemos evitarlo, pues no podemos evitarlo. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Maravillosas palabras que tendríamos que meditar, porque sin querer caemos en la trampa de la cantidad. Caemos en la trampa, encima, peor todavía, de que si rezamos mucho tenemos más derecho a las cosas. Es que he rezado 100 rosarios por esta intención. Ni 100 rosarios, ni 1.000.000 de rosarios te dan derecho a nada. Nada, por más que te da derecho. Tú pídeselo a tu Padre y sométete a él.